Hay cosas en la vida que yo quisiera comprender y una de ellas es el amor de Dios. ¿Cómo es posible que una persona perversa, ruin, malévola, pueda en Dios encontrar un lugar al pie de la cruz para que pueda descargar su conciencia y aquellos pecados sean perdonados? De ahí en adelante puede llevar una vida feliz, reconociendo a Jesucristo como su único Dios y Salvador. Pero de entre tantas cosas que muchas veces estuvieron en mi mente, interrogantes, al parecer sin hallar respuesta, fue el hecho de que, ¿por qué tantas divisiones en el campo evangélico, al cual por la gracia de Dios pertenezco? Tuve el privilegio de conocer al Señor Jesucristo ya por el año 1988, bautizado el 7 de agosto, y pues desde ese tiempo empecé a caminar en este bendito camino, en esta bendita senda, pero así como hemos vivido momentos maravillosos en la presencia del Señor, momentos también pues muy lamentables, he visto también muchas separaciones, muchas divisiones. El hecho de que alguien se disguste con el líder, el hecho de que alguien tenga alguna inconformidad y esto le haya movido a tomar una decisión, una resolución. ¿A qué? A separarse de la congregación. ¿Para qué? Para formar una nueva congregación en la cual esa persona pueda pues poner su vida delante de Dios para ser usada. Yo creo que todos conocemos en el reino animal el caso de las hormigas. Las hormigas tienen esa tendencia, siempre cuando llega el tiempo señalado, ¿sí?, como Dios lo estableció en la naturaleza, que esas hormigas, estoy seguro que mientras están en el hormiguero, pues cada una de ellas cumple con sus funciones que le fueron señaladas, si es obrera, si es guerrera, si es la que va a recolectar los frutos, pues ahí está sirviendo, así como el ministro llevándole el portafolio al pastor, al líder, y que por cierto hay muchos que tienen esa gracia y yo los admiro, el hecho de cargar el portafolio y siempre acompañar a aquel líder cuando viene de X y va a ministrar a algún lugar. Bueno, en este caso las hormigas llega el tiempo en que les brotan las alas, salen del hormiguero y vuelan. ¿Para qué? Para colonizar un nuevo campo. Pero me había preguntado por muchas veces y en muchos años, repito, sin hallar una respuesta a mi interrogante, el porqué de tantas divisiones. Yo no sé si alguno de ustedes ha hallado esa respuesta, yo no sé, pero al menos yo creo que sí tengo la respuesta. Hace como 3 o 4 años atrás, que hasta la cuenta perdí, no sé si son 5 años atrás, escribí algo acerca de esto, el porqué de tantas divisiones. Pero no recuerdo ahorita exactamente cómo se llama el tema, pero creo tener una respuesta, el porqué de tantas divisiones. Para empezar, debemos entender cuáles son los designios del Señor. ¿Qué es lo que Dios ha dado al hombre por propósito? ¿Cuáles son los propósitos divinos de Dios para el hombre? Para vivir en esta vida, cómo conducirse, hablando religiosamente. Quiero decirles que en el libro de Génesis capítulo 11 surge una historia que yo creo que muchos, los que por la gracia del Señor hemos tenido el privilegio de leer las Sagradas Escrituras, hay una historia que nos narra el capítulo 11, la historia de Babel. Pues dice la palabra que en ese tiempo la tierra tenía un solo lenguaje. Y entonces los hombres siguen ese espíritu de explorador, porque el hombre por naturaleza ha sido explorador. Siempre tiene la tendencia de explorar aquello que representa cierto misticismo, cierta incógnita. Y el hombre siempre ha sido curioso. Pues dice la palabra que los hombres llegaron a un lugar, miraron posiblemente un lugar muy agradable, muy bonito. Y entonces ellos tuvieron la maravillosa idea de que en ese lugar fundaran una ciudad, la ciudad de Babel, pero no solamente la ciudad, sino que también una torre. En ese tiempo no creo que los avances tecnológicos del hombre estuvieran tan avanzados como ahora, pero yo estoy seguro que
ellos de alguna manera se las ingeniaron. Bueno, ellos lo que propusieron, a alguien se le ocurrió, fíjense, la idea de edificar una torre, pero no de 2, 3 pisos, sino una torre que llegara hasta el cielo. ¿Sí? Es difícil pensar que pudieran compararse con los rascacielos. Bueno, para mí es rascacielos, ¿sí? Pero voy a usar rascacielos. Sabemos que los rascacielos más imponentes, más monumentales, más altos del mundo que pudieran decir, pues ya no están en Estados Unidos, sino que están en Dubái, ¿sí? País petrolero. Sabemos que el mundo árabe es un mundo pues de multimillonarios, archimillonarios, y pues ya no tienen otra cosa en que invertir sino en sus rascacielos, ¿verdad? Y pues es difícil pensar que los constructores, los habitantes de Babel en ese tiempo estuvieran pensando en un proyecto de esa magnitud. Pues en ese tiempo tal vez el acero no lo conocían, no puedo saberlo, no podemos saberlo a ciencia cierta, mas lo cierto es que ellos tuvieron esa maravillosa idea de construir una torre que llegara hasta el cielo. Lo cierto es que al Señor esa idea le desagradó, ¿sí? Le desagradó, y a tal grado que tuvo que descender del tercer cielo para mirar esa ciudad, para contemplar esa torre. Y yo estoy seguro que Dios, como el creador de esas criaturas dotadas con una mente maravillosa, aquellos ingenieros innatos, ¿sí? Ingenieros por naturaleza, no ingenieros como los que van a la universidad y pues se hacen ingenieros a la fuerza, ¿verdad? Y a veces no se diga los ingenieros de mecatrónica que no pueden inventar, no pueden pensar en un dispositivo pues, que funcione. Ingenieros, vuelvo a repetir. Bueno, con todo respeto, en aquel tiempo había ingenieros por naturaleza. Y seguramente que ellos diseñaron los planos, diseñaron la torre de Babel, ¿sí? Y estaban tan unidos en esa idea, estaban así como en un solo corazón, en un solo pensamiento, así como en un solo parecer, cosa que muchas veces esto pues no se da en las congregaciones. A veces el pastor quiere hacer una cosa, pero el líder, el ministro, el que está en un grado menor o más abajo, pues sencillamente dice no, yo no estoy de acuerdo. Y lo que sucede es que entonces piensa en separarse. ¿Por qué? Porque parece que no hay lugar para sus ideas, ¿sí? Lo cierto es que los habitantes de Babel, los constructores de Babel en ese tiempo estaban unidos, estaban tan entregados a la obra que nuestro Creador en ese momento, al mirar el trabajadero, al mirar cómo ellos estaban afanados en su proyecto, dijo el Señor: nada los hará desistir de esto que ellos han iniciado. Estoy en el capítulo 11, más o menos está del 1 al 9. Entonces, lo que hizo Dios, pues dice la palabra que confundió sus lenguajes para que no se entendieran ninguno de ellos. Porque en ese tiempo se dice que los hombres tenían una sola lengua. Era un lenguaje universal, el cual hablaban los hombres. Pero bueno, a raíz de ese incidente, el Señor tuvo que confundir sus lenguas, y podemos decir que ahí nacieron las lenguas, pudieron ser las lenguas mayores, los dialectos. Lo cierto es que los hombres ya no se entendieron, y entonces no tuvieron otra alternativa más que separarse, esparcirse por los 4 ángulos de la tierra. Bueno, la pregunta en todo esto es: ¿por qué de tantas divisiones? Las divisiones, pregunta, ¿son agradables delante de Dios? ¿Sí o no? Yo quiero decirles que Dios siempre tendrá propósitos para el hombre. Y en ese tiempo el propósito de Dios para los hombres no era de que estuvieran en esa llanura, no era de que estuvieran en ese lugar todos viviendo. No, Dios quería que los hombres recorrieran el mundo entero. ¿Por qué? Porque había continentes por poblar. Estaba no nada más el americano, estaba el europeo, estaba el asiático, estaba el
Oceanía, cuántos continentes se conocen, ¿sí? Sabemos que el mundo viejo inició allá por Asia, allá por África, ¿sí? Bueno, lo cierto es que Dios quería que el hombre se esparciera y habitaran, por ejemplo, el continente americano. Fíjense, tantas estepas, tantas llanuras, tantos montes, montañas, tantos valles. Bueno, ¿cómo era posible que los hombres estuvieran en un pedazo de tierra allá en la torre de Babel, procurando no ser esparcidos, cuando la voluntad de Dios era que el hombre se levantara y recorriera y dijera: yo quiero para mí todo este campo, ¿verdad? Muchas veces parece que tenemos la vista muy corta y no entendemos los proyectos, los propósitos de Dios. Por eso es que decimos: bueno, ¿por qué tanta división? Yo estoy a favor de las divisiones, pero que sean conforme al Señor. No nada más porque yo quiero hacer mi voluntad. No, no se trata de eso. Hay muchos que se separan del pastor y pasa el tiempo, se plantan allá, pasa un año, pasan 2 años y parece que no hay testimonio. En una ocasión un pastor me decía: oye, Tomás, mira, ese que está allá estaba acá conmigo y me estaba ayudando, pero ¿sabes qué? Ha pasado un año y esa persona, dice, no ha tenido un solo bautismo. ¿No crees tú? Dice que ese ministerio está dudoso. Fíjense qué curioso. Yo creo que aquel que piensa en salir, que piensa en levantar una obra, iniciar un ministerio, sí, yo creo que debería de pensarlo mucho, por la sencilla razón que nos podemos equivocar. Yo creo que los constructores de Babel, en este caso, sí estaban equivocados. No era la voluntad de Dios que estuvieran ellos ahí. Dios quería esparcirlos. ¿Y qué usó el Señor en ese tiempo? Bueno, sencillamente les dio lenguas diferentes, confundió sus lenguajes y no les quedó otra más que ser esparcidos. Pero dejemos a los constructores de Babel. Vamos a considerar un caso más. El capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios está del 1 al 4, pero si lo quieren leer está del 1 hasta el 25. Dice la palabra que en ese lugar había pastores y maestros, había profetas, y en ese lugar se congregaba Pablo, en ese lugar también estaba Bernabé, pero dice la palabra que en una ocasión, ayunando ellos, dice que el Espíritu Santo de Dios dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra para la cual yo os he llamado. Fíjense qué curiosos. En ese lugar había doctores, había profetas, había maestros, y estoy seguro que también había evangelistas. Era una congregación que podemos decir que por lo menos los tres ministerios de los 5 que Dios depositó en su iglesia, allí estaban. Y seguramente que se gozaban. No era una congregación que llegaba para qué, para pues estar sentados ahí escuchando, mirando, escuchando que el pastor lee el versículo, pero habla de otras cosas, ¿sí? O que lee otro versículo, pero no lo explica, no lo desglosa, sino habla de otras cosas que nada tienen que ver con el versículo. Entonces, yo estoy seguro que en esa congregación había alimento espiritual. Y entonces, yo creo que los hermanos salían bien contentos. Oh, el alimento estuvo maravillosamente delicioso, ¿verdad? Lo cierto es que llegó el momento en que el Espíritu Santo Dios dijo: apártenme a estos 2 para la obra para la cual yo os he llamado. Y dice la palabra que ellos ayunaron, ¿sí? Oraron por ellos, seguramente que les impusieron las manos y los despidieron. ¿De quién está hablando? Está hablando de Bernabé y está hablando de Pablo. Hay divisiones que son muchas veces conforme al Señor, pero hay divisiones que no son conforme al Señor, sino son producto de la inconformidad muchas veces del ministro, del ayudante de pastor, porque sencillamente él ya no quiere ser la persona que está en segundo lugar, sino que ahora quiere ser el líder, quiere ser el que debe de ir a la vanguardia en vez de estar en medio o a la retaguardia, ¿sí? Y entonces yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que haya un ayudante de pastor
pero cuando de repente ya pasa una semana, ya pasaron 15 días y no se ha vuelto a parar en ese lugar en donde debería de estar ayudando a su compañero, a su pastor. Y entonces cuando el pastor sabe y se entera es porque ya está haciendo cultos allá, puede ser en otra colonia, puede ser en un lugar, pues no sé, a lo mejor una distancia considerable. Lo cierto es que así tienen que ser las cosas en Dios. ¿Tienen que ser así? Yo creo que no. Bueno, pastor, yo creo que pues ya te estoy ayudando mucho tiempo. ¿Qué le dijo Jacob a su suegro Labán? Bueno, todos estos 14 años te he servido por tus 2 hijas y ¿cuándo voy a trabajar para mí? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos el derecho de también trabajar, diríamos por nuestra cuenta. Y bueno, si tú has recibido un llamamiento, si tú has recibido un testimonio de Dios, de parte de Dios, de que te haya llamado para ir iniciar una obra nueva, un nuevo hormiguero. Bueno, si ya te salieron las alas, pues échate a volar. Échate a volar. Pueden ser unos 100 metros del hormiguero, una distancia considerable. Y cuando llegues ahí, pues córtate las alas y esas alas te las vas a comer, te van a servir de alimento mientras tú te estableces en ese hormiguero y mientras empieza la colonia a prosperar, pero que sea conforme al Señor, que sea conforme a tu pastor, que no sea así como hizo Jacob, que de repente se salió y dijo, no, es que el semblante de nuestro padre, el semblante de vuestro padre ya no es conmigo como ayer y antes de ayer. Pues yo ya veo que ya me ve con malos ojos, en aquel tiempo me recibió con abrazo y beso, pero fíjense que en 20 años como todo había cambiado, ¿sí? Hagamos las cosas como Dios manda, y si de divisiones se trata, yo estoy a favor de las divisiones, pero que sean conforme al Señor. Pídele a tu pastor que ore por ti, que te dé la bendición, y cuando tú requieras ayuda, pues pastor, aquí estoy, necesito esto, necesito lo otro, ¿verdad? Qué maravilloso. En el caso de Pablo y Bernabé, pues Dios les dio luz verde. A ver, flojonietos, lárguense a trabajar allá, porque pues aquí están todos, y yo no los quiero aquí, yo quiero usar sus vidas también allá, ¿sí? Y entonces ellos tuvieron que obedecer y se fueron en su primer viaje misionero. ¡Qué maravilloso! Y Dios empezó a dar testimonio. Primero estaba Bernabé y Pablo, pero a raíz de un milagro, a raíz de un prodigio, se invierten los papeles y ahora el que está en primer lugar, el que se coloca a la vanguardia, es Pablo. Y Bernabé es relegado al segundo lugar. ¡Qué curioso! Estoy de acuerdo con las divisiones, pero que sean en Dios. Hay otra más. Fíjense, ¿han leído alguna vez el libro de los Hechos capítulo 2? Empezó la iglesia del Señor Jesucristo en el aposento alto. ¿Cuántos miembros tenía? 120. Y perseveraban en la oración, ¿sí? ¿Quién era el líder? Pedro, por naturaleza, liderazgo. Es mi favorito. No tanto así, pero hay tantos personajes en la palabra de Dios que bien pudiera decir, no, este sí me agrada, este no. Pedro es uno de ellos, ¿sí? Tuvo cola que le pisen también, que le pisaran, ¿sí? Pero fíjense que en Pedro siempre existió un liderazgo nato, por naturaleza, ¿sí? Bueno, resulta que en el día de Pentecostés, hermanos, en el día de Pentecostés, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios se derramó en esa iglesia, en la iglesia del Señor, fíjense. Y de un abrir y cerrar de ojos, la iglesia dejó de ser en número de 120 y pasó a ser 3,000, fíjense, 3,120. Siguieron pasando los días a raíz de una nueva predicación, un nuevo prodigio. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor le dio la sanidad al paralítico? ¿Se acuerdan ustedes cuántos se añadieron más? 5,000. Y entonces la congregación a la cual ministraban los apóstoles
ya no era la de 120, sino ahora 8,000. Y pudieron haber sido tal vez 11,000, ¿sí? Y era para ellos una fiesta continua. Comían juntos, bebían juntos, adoraban juntos. Era una fiesta interminable para la iglesia que estaba en Jerusalén. Y allí estuvieran hasta este día, cuando han pasado ya casi cerca de 1980 y tantos años. Saquen la cuenta, a 2024 quítenle 33. ¿Cuántos años han pasado? Pero la iglesia del Señor Jesucristo allí estuviera. Ahí estuvieran gozándose por las mañanas, por la tarde. Estoy seguro que algunos iban al culto los lunes, otros no, yo voy el miércoles, ¿sí? Todo el día se rompió aquello que nada más el sábado, sabáticos. ¿Qué es eso? La palabra del Señor dice que todos los días estaban en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Se rompe la regla. En la gracia, cualquier día tú puedes ir y adorar a Dios. Bueno, ¿qué sucedió? Ahí estuviera, repito, la iglesia del Señor. Ahí estuviera hasta este día. Pero llegó el momento en que Dios dijo, bueno, ¿cómo se cumpliría entonces aquello que dijo? Y me seréis testigos, dijo el Señor, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué usó el Señor para esparcirlos en ese tiempo? ¿Qué usó el Señor? Capítulo 7 de Hechos dice que usó la persecución. Se levantó una persecución y dijo Dios con ellos, ¿saben qué? Ya me cansaron ustedes. ¿Quién les dijo que yo quiero que ustedes estén en Jerusalén? ¿Quién les dijo a ustedes? Había un defecto entre los hebreos porque dice que le daban preferencia a sus viudas, pero a las griegas, ¿sí? Aquellos gentiles seguramente que estaban en segundo orden. Y entonces Dios en ese tiempo usó la persecución para esparcirlos a todos. ¿De qué estamos hablando? Dios aprueba las divisiones, Dios aprueba la separación. Estoy seguro que sí, cuando son conforme a su voluntad. Así es que si crees que Dios te llamó para iniciar un ministerio ligado a tu líder, ligado a tu pastor, adelante, Dios te da luz verde. Pero si es porque eres soberbio, porque quieres hacer las cosas a tu manera, pues yo creo que debes de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque con Dios no podemos jugar, ¿sí? En una ocasión alguien me decía, ¿cómo llegó usted a ser pastor y a estar aquí? Bueno, yo de mi parte quiero decirles que Dios usó mi vida para levantar una congregación y después de que ellos fueron bautizados, bueno, ¿quién nos iba a ministrar? Alguien tuvo que orar por mí, impusieron sus manos y yo puedo decir que Dios me llamó a ministrar. Pero hay otros que, vuelvo a repetir, pues están inconformes con su compañero, con su pastor, se separan, pero cuando se separan también se llevan un buen número de cristianos, ¿sí? Y después pues pasa el tiempo, pasan los años y parece que no hay fruto, parece que la congregación en vez de que pues se siga multiplicando, pues sencillamente pues los pierden y los van perdiendo. Y entonces yo creo que pues no hay un testimonio en donde Dios diga yo estoy de acuerdo en lo que tú has hecho, ¿sí? Así es que pues espero que estos pasajes que hemos citado, yo creo que nos pueden dar luz. Dios está a favor de las divisiones, pero no vamos a odiarnos, no vamos a desprestigiarnos. Dios estará de acuerdo mayormente cuando hay una distancia considerable, porque cuando hay una distancia corta, muchas veces surgen dos restaurantes y surge una especie de competencia a ver quién es mejor que el otro, y el otro que es un poco más vil, un poco más simplón,
para predicar, para servir, empieza a veces a expresarse mal de a calumniarlo. ¿Para qué? Para prevalecer, y yo creo que en Dios eso tampoco se vale. Para cerrar, fíjense que los lectores, los que han leído la palabra de Dios, ¿se acuerdan ustedes que el hijo de Salomón llamado Roboam, en ese tiempo, ¿se acuerdan ustedes cómo en esos días se dividió el estado de Israel? 10 tribus se fueron con Jeroboam, y luego las otras 2, se puede decir así, que quedaron con este hombre llamado Roboam. Entonces, por alguna razón, Dios permitió que Israel en ese tiempo se dividiera, pero eso fue por la maldad de Salomón. Curioso. Bueno, eso es un caso que lo podemos considerar. Yo lo que quiero decirles es que, pues estás en tu derecho. Esa enseñanza, me acuerdo que es una variante, yo la titulé así como luchando por alcanzar la luz del sol. Por un momento piensa, fuimos plantados en los aguas del bautismo. Pueden ser 10, pueden ser 1000 árboles plantados en ese campo. Desde el momento en que a ti te plantaron, empieza la batalla. Y todos queremos crecer. No sé si has mirado alguna vez los árboles en un bosque. Sí, todos con la tendencia de salir arriba y alcanzar la luz del sol. Pero algunos se quedan en el camino, y entonces los árboles crecidos sombrean a los chicos, y los chicos no pueden crecer, se quedan enanos, se quedan flaconientos. ¿Por qué? Porque les falta la luz del sol. Así es que sigue luchando, sigue creciendo, sigue procurando alcanzar la luz del sol. Estás en tu derecho. Si tú eres trabajador en una empresa, pues levanta tu propia empresa. No todo el tiempo vas a estar ahí como asalariado. Y si te va bien, pues gracias a Dios. Y si no te va bien, pues por lo menos lo intentaste. Pero en el Señor todos podemos tener una oportunidad para crecer. Mientras sea para honra y gloria de Dios. Yo estoy a favor de las divisiones, pero que sea con Espíritu de Dios y por el Espíritu de Dios. Así es que Dios los bendiga. Estoy aquí todavía en el campo de batalla. Hoy es ya jueves, mañana viernes, y ya sábado, pues si Dios quiere, nos vamos a casa otra vez. Dios les bendiga, pues. Amén y amén.